¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro último video del canal, donde les presentaremos una síntesis de los videos anteriores con una reflexión personal de cada presentante, aparte de nuestras conclusiones. Primero, les recomendamos revisar nuestros videos también anteriores, ya que en ellos encontrarás mayor información y detalle. Sin más que decir, comencemos. Sobre el tema del origen de la MRTA y el Sendero Luminoso, debemos recordar nuestros anteriores videos, que vamos hablando de cómo es que aparecieron en el Perú los partidos de la MRTA, que fue por medio del Partido Socialista Revolucionario y el MIR, el militante, y el partido del Sendero Luminoso, que fue por medio del Partido Comunista Peruano. Además de esto, mencionamos de cómo es que estos dos partidos y estos dos grupos terroristas eran bastante parecidos, pero no del todo, puesto que buscaban una forma de levantar su voz y llegar al poder. Eso era la similitud. Sin embargo, no compartían las mismas ideologías y objetivos. Por ejemplo, por parte de la MRTA era imponer un nuevo orden económico y social, mientras que por el Sendero Luminoso tenía como un enfoque maoísta, que para tener o llegar al poder debe mantener una lucha. Y la lucha, pues, esto era por medio de estructuras estatales, o mejor dicho, el proletariado. Y esto fomentaba el miedo y el terror en las calles. En mi opinión, este tema que hemos tratado durante todos los videos y en este video también, hace referencia al terrorismo, que pues ocasionó bastante controversia y sobre todo un temor en los peruanos desde la década de los 80. El tema del terrorismo es muy importante, por el cual debemos conocer las acciones, orígenes, ideologías de los grupos terroristas como consecuencias políticas, sociales y económicas que vemos. Este es un tema que se debe tratar, que no se vuelva a ocurrir, y para ello debemos saber nuestra historia. Asimismo, hay que estar atentos para defender la democracia desde un inicio. Por ello, si nos enfocamos en uno de los subtemas, que por ejemplo es el origen, pues podemos conocer desde el inicio las intenciones de los grupos terroristas, por ejemplo, o de los grupos, de los partidos, ya sean buenas o malas, y así tratar de evitar lo peor. Prensa, compadre. Como presidente de la República. En cuanto a las ideologías de la RMTA, en síntesis podemos afirmar que tuvieron muchísimas influencias en su ideología, siendo el pensamiento de Fidel Castro la base de todo. Como también ya vimos, tuvieron influencias de personajes como el Che Guevara con su revolución en Bolivia. En cuanto a la estrategia de toma de poder, se puede ver que su idea principal era de manera ordinaria y pacífica. Ya luego tomaban en cuenta la violencia. Como parte de la reflexión, en lo personal puedo decir que las ideologías de la RMTA fueron diferentes a las ideas que tenía Sendero Luminoso. Como dijo mi compañera Nicole, ese es un tema que se debe tratar para evitar que vuelva a suceder y cause el mismo terror que ocasionaron en los años 90. Por eso es importante conocer desde la raíz qué y cómo pensaban estas personas. Como pudimos observar a lo largo de los 3 videos, al menos por mi parte que hablé sobre el MRTA, no tuvieron como primera opción la violencia, pero si no lograban su cometido, aplicaban esta, idea que en lo personal no apoyo, pero es interesante su manera de conseguir el poder por parte de este grupo terrorista. Ahora, abarcando más a profundidad los diversos medios que usó Sendero Luminoso para expartir sus ideas, podemos notar que este grupo no solo recurrió al uso de medios académicos como universidades. Esto debido a que en diversos reportes se afirmó el secuestro de menores, más específicamente de niños. Esto se dio por remanentes de Sendero Luminoso en el área de la selva peruana conocida como el Brain. Al principio se apuntó al Movadef como actor principal de estas acciones, pero luego esto se dio debido a que este grupo estaba conformado por exmiembros de Sendero Luminoso, pero más adelante este grupo se declaró como que no tenía idea y no estaba relacionado con los culpables de estos secuestros. La razón por la que se cree de que se dieron estos secuestros fue debido a que en el Brain es una área exclusivamente para la batalla contra el terrorismo, y esto la hace carecer de una seguridad civil. A lo largo de este proyecto me pude dar cuenta de
no solo a través de mi investigación, sino que también la de mis compañeros, de lo errado que yo estaba de mi punto de vista, tanto del MRTA como Sendero Luminoso, ya que yo consideraba ambos grupos como iguales, que uno era un derivado del otro, pero luego me di cuenta de que a pesar de que ambos buscaban la toma del gobierno, lo hacían de maneras similares y con objetivos diferentes. Ya que mientras que el MRTA buscaba un sistema basado en la Revolución Cubana y a la vez respetar los derechos civiles, el Sendero Luminoso era todo lo contrario. Ellos buscaban instaurar un sistema maoísta por medio del miedo a la gente y dañando a los civiles en el proceso. Y esto me hizo darme cuenta de que puedo estar equivocado en diversos puntos en los cuales yo creo entender completamente, pero en realidad puedo estar tan equivocado que puedo afirmar algo que podría perjudicar en el futuro si yo llego a afirmarlo. Hola, como te mostré en el video anterior, incluiré la parte del código de guerra tanto del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru como el de Sendero Luminoso. Por el lado de la MRTA, cumplían como soldados por así decirlo, porque como mencioné, no asesinaban civiles de forma aleatoria e intencional, además de que a pesar de que también se vestían como civiles para encubrirse, a diferencia de Sendero Luminoso, ellos tenían formas reales de identificarse, como por ejemplo, lo puede ser su bandera como cobertura para tapar sus rostros, enseñando evidentemente el logo de MRTA, con el que fácilmente podían ser identificados como parte de este grupo, dándonos a entender que ellos querían que se supieran quiénes realizaron estos atentados, en lugar. El gobierno peruano ya cumplió con presentar sus descargos, comprometiéndose a investigar este caso tanto en el fuero civil como en el militar, por lo que la decisión del Consejo de Guerra debilitaría la posición del Perú, sobre todo por sus argumentos de archivar este proceso. De como en Sendero Luminoso, ser atribuidos a ellos directamente, lo cual también pudo ser influenciado por su origen socioeconómico y geográfico. Sendero Luminoso, como dije, era un grupo más violento, de cierta forma porque ellos sí mataban a civiles deliberadamente y con el objetivo de causar el mayor daño posible. Como se mencionó en el anterior video, tanto el MRTA como Sendero Luminoso poseían un código de vestimenta estricto que ninguno de los miembros de ambos grupos terroristas o grupos subversivos se atrevía a romper. Mientras que el MRTA buscaba usar distintivos en su causa contra el Estado Democrático Peruano, Sendero Luminoso planeaba y ejecutaba con tropa de civil al momento de realizar sus atentados terroristas contra el pueblo y Estado del Perú. Lo que se puede concluir de lo hablado es que el MRTA y Sendero Luminoso eran dos grupos subversivos que buscaban derrocar al Estado de manera distinta, poseyendo radicalidades al momento de ejecutar sus ataques contra el Estado, incluso eran radicales contra sus propios miembros, llegándose a incluso matarlos si ellos desobedecen sus órdenes tanto al momento de atacar como al momento de planear. En mi opinión, el terrorismo fue una época en la que perdimos todos. Significó un retroceso en nuestra historia, donde se demostró que el gobierno peruano no pudo mantener o contener a raya a los dos grupos subversivos, el MRTA y Sendero Luminoso, que atentaron y amenazaron a todo el país entero, donde en esos grupos ya mencionados imponían ideologías bastante fuertes entre sus miembros, llegando hasta incluso matar a los que se oponían en sus caminos, ya sea un ciudadano, un civil inocente, un miembro de la policía o del ejército, o un miembro del propio grupo subversivo que no acataba las órdenes al pie de la letra. Las Fuerzas Armadas, más que ayudar, empeoraron las cosas, donde sacrificaban la vida de los civiles con tal de matar a los miembros de los grupos subversivos. Lo que puedo recalcar de esta época es que fue una época en la que se tiene que evitar que vuelva a suceder, para así que el futuro de las nuevas generaciones peruanas no se encuentren en riesgo por las malas decisiones que se tomaron en el gobierno durante la época del terrorismo. Hasta aquí el último video de esta trilogía de videos que le hemos presentado. Muchas gracias por su atención. Si te gustó el video, no te olvides de darle like, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartirlo con tus amigos. Y eso fue todo por mi parte y por parte de mi grupo. Bye bye.